Iglesia, muy buenas tardes. Dios les bendiga. El título del tema que tenemos para hoy es las características de las personas de los últimos tiempos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el carácter? ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen las personas de los últimos tiempos? ¿Y cómo sabemos si estamos o no estamos en los últimos tiempos? Definitivamente estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos que de una u otra forma la Biblia ya nos ha hablado de lo que está pasando ahora. La Biblia dice que en los postreros tiempos, en los últimos días, iban a haber guerras, rumores de guerras, y nosotros podemos pensar, toda la vida los humanos han estado en medio de guerras. En la Edad Media, en la Antigüedad, pues cómo se colonizaban los pueblos, cómo se fijaban linderos a través de guerras, enfrentamientos. Esto no es nada nuevo. Pero ¿qué particularidades hay ahora que nosotros podemos decir, venga, estamos viviendo tiempos finales? Vamos a ver un poco de esto. Y definitivamente por esta época estamos viendo conflictos, guerras y rumores de guerras, quizás como no lo ha habido en otras ocasiones. La amenaza que hay ahora es una amenaza es decir, las posibles guerras que se podrían dar ahora tienen el potencial por el tipo de armas que hay de destruir el mundo completamente. Esta amenaza no existía, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, donde intervinieron muchos países, muchas naciones, Europa, en fin. Pero esa amenaza de que nos podemos destruir completamente está hoy. Esto ya le da una diferencia al resto de de los conflictos que pudieron haber anteriormente. Y siempre hemos escuchado, los que somos creyentes, que hemos escuchado acerca de las profecías y lo que viene, por allá tenemos en la cabeza algunos acontecimientos. Bueno, que ahora se formó Israel como nación, que algún día va a haber una batalla que le llaman la batalla de Gog y Magog, que son unos ejércitos que están al norte de Israel que van a atacar. Entonces, cuando hoy o en esta época en las noticias vemos un conflicto súper doloroso, que es en el que está en estos momentos Israel, y doloroso para ambas partes. A Israel, pues ustedes saben que entraron terroristas, mataron todo tipo de personas, bebés, ancianos, personas que estaban en sus casas, una situación supremamente dolorosa. Pero del otro lado vemos a Israel persiguiendo pues a estos bandidos que se escudan en una población civil, y ahí pues cuando se derriban edificios, cuando hacen estos ataques, pues vemos las noticias de niños, personas que también son afectadas. Entonces desde todo punto de vista es una situación dolorosa, es una guerra que duele, pero precisamente hacia allá es donde va, digamos, el carácter del hombre de los últimos tiempos, en que se va enfriando, en que ya ese tipo de cosas de pronto no duelen, no hay una sensibilidad que nos toque internamente, que nos diga, no, esto no debería estar pasando. Y cuando nosotros escuchamos de pronto que un país como Irán, que es el que nosotros tenemos en mente, que es el que va a tener una guerra eventualmente en los últimos tiempos contra Israel, que posiblemente por ahí va a estar Rusia, posiblemente China, y justamente este bloque pareciera que podrían unirse ahora contra Israel, entonces como que podría darnos algo de temor de estar en esos tiempos. Pero Jesús nos advierte de esto. Y nos advierte con un propósito, no es cultura general. Y en general el mensaje de hoy no es una historia más, no es un conocimiento más como el que nosotros tenemos en las noticias. No, hay un propósito por el cual Jesús habló y le habló a la generación en la que tú y yo estamos. Entonces, vamos a revisar qué dice la Biblia. Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a leer a partir del 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o del fin del mundo, o del juicio pues por venir? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y aquí hacemos una pausa. Cuando los discípulos están inquietos y le dicen: Señor, ese tiempo, esos tiempos finales, cuando tú vas a venir, cuando viene el juicio, eso como, ¿cuándo va a ser? Ellos tenían esa inquietud, esa curiosidad. Todos los creyentes a lo largo de la historia la hemos tenido, aún nosotros. Quizás qué bueno sería conocer el momento exacto. Sin embargo, el Señor nos advierte que la hora y la fecha solo la conoce Dios. Pero Jesús lo primero que les advierte acerca de esos tiempos es: muchachos, que nadie los engañe. Es decir, significa que los tiempos alrededor de los últimos tiempos, por así decirlo, los conceptos, las cosas que se dicen, lo que se habla, los rumores, están enmarcados en el engaño. Miren, que nadie los engañe. Y esto no es solamente como un engaño repentino, como una mentirita, como unas fake news. No, es toda una orquestación, todo un sistema que está de cierta forma diseñado para engañar y desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando. Dice, sigamos leyendo, en el 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dice en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será apenas principio de dolores. Como quien dice, no es el fin, apenas es una época que podríamos llamarle la época del principio de dolores, y es justamente la época que estamos viviendo. Y hay algo curioso aquí que el Señor está diciendo. Dice, no os turbéis, cuando dice que habrán guerras y rumores de guerras. No os turbéis. ¿Qué es turbarse? O sea, exacto, no es simplemente estar indiferentes o que simplemente me escandalice por las guerras. No, turbarse es asustarse, es decir, uy, no, o sea, esto me puede afectar a mí. En cierta forma, nosotros acá en Latinoamérica, cuando escuchamos de guerras por acá, pues la de Rusia contra Ucrania, pues no nos turbamos porque estamos lejos, entonces no sentimos que un misil pues de los que están cayendo acá nos va a caer en la casa. Lo mismo nos puede pasar con lo que está sucediendo en Israel en su lucha contra Hamás. No creemos que de pronto esos misiles puedan llegar acá. De pronto muchos se asustaron un poquito cuando el señor Putin empezó a amenazar que iba a utilizar armas nucleares y que las alistara. Entonces ahí sí, como que venga, esto sí nos podría llegar a asustar. A eso es a lo que se refiere Jesús. No se intranquilicen, no se pongan tan temerosos, porque esto es necesario. Mira la palabra que usa Jesús, es necesario que esto acontezca. Es como si estuviera diciendo Jesús, esas guerras son necesarias. Entonces uno podría entenderlo como que Jesús está de cierta forma y Dios están promoviendo unas guerras para que se cumpla un propósito, y ese no es el sentido que Jesús está hablando. Cuando dice es necesario que esto acontezca, lo que está diciendo es necesario que toda esta maldad, todo este engaño en el mundo emerja, porque de una u otra forma, esta situación que va a rodear a la generación del principio de dolores, toda esta situación va a hacer que emerjan dos tipos de personas: la gente del mundo y los verdaderos creyentes. Y ya vamos a introducirnos un poco más en ese tema. Ahora, antes de
del Señor decirnos pues cómo es la característica de esas personas que están separadas de Dios y que en los tiempos previos a los tiempos finales van a emerger y se van a distinguir, por así decirlo. El Señor aquí nos cuenta en el mismo Mateo 24 toda esta situación que el mundo está viviendo hoy, cómo va a afectar a la iglesia, cómo va a afectar a aquellas personas que siguen a Jesús. Y miremoslo a partir del 9, 24, 9, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de creyentes, no está hablando solamente del mundo. Si entienden hacia dónde nos está llevando Jesús y hacia dónde nos lleva la palabra. Volvamos a leer el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, que esta va a ser una generación catalogada por un falso cristianismo. Van a haber falsos líderes y van a haber falsos creyentes. Y acuérdense que en alguna parte Jesús dijo, en esto conoceréis que sos verdaderamente mis discípulos, en el amor los unos por los otros. Y aquí está diciendo, van a haber unos creyentes que se van a aborrecer. Y van a haber unos falsos maestros, unos falsos profetas que se van a levantar a engañar. Ese es su propósito, engañar, tergiversar. Y esto es bastante claro en nuestra época. Lo que nosotros vemos como la gran mayoría de cristianismo en nuestro medio es un cristianismo en cierta forma torcido. Muchas prédicas que ustedes ven en televisión se basan en engaños para sacar dinero, engaños donde prometen unas falsas recompensas con el hecho de que usted tenga fe, de que usted haga pactos, y tergiversan o acomodan ciertos conceptos bíblicos al hecho de que quieren sacarnos dinero, y como dice la Biblia, hará mercadería de vosotros. Y no solamente en ese sentido. Es muy claro cuando la Biblia condena las parejas del mismo género. Tal cual lo dice la Biblia. O sea, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y hoy por hoy encontramos muchas iglesias que ya han entrado como en una corriente de promover pues los matrimonios igualitarios y de promover algo que es torcido con respecto a la palabra de Dios. Y muchos pastores pues tienen temor de pronunciar esto porque ya hay una persecución al respecto de decir la verdad y pararse firmes al respecto de este tema. En el 11, bueno, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo, miren, en esta época, en este tiempo de principio de dolores, va a ser tanta la maldad, o sea, se va a multiplicar la maldad. Toda la vida, desde nuestra existencia, desde Caín que mató a Abel, ha habido maldad. Pero aquí el Señor está diciendo, esa maldad que ha habido siempre se va a multiplicar de forma exponencial. Van a ser tiempos tan malos, la maldad del hombre va a emerger como nunca, que esto va a generar un impacto en las personas. Y es que el amor se va a enfriar. O sea, de cierta forma es como que se va a lograr normalizar ciertas atrocidades que Dios condena, que la sociedad por muchos años condenó. En esta generación en la que estamos, se va a normalizar. Es decir, lo vamos a ver como algo normal, como el día a día. Y Jesús está diciendo aquí, es tanto lo dañada de esta sociedad, que aún los creyentes tienen que cuidarse de esto y deben perseverar hasta el final. ¿Perseverar en qué?
en lo que hemos sido enseñados, en la doctrina de Jesús, en la doctrina de los apóstoles. En esto tenemos que perseverar, en las enseñanzas del Señor, no en torcerlas sobre la marcha. Es lo que aquí nos está diciendo. Más adelante, Pablo, tomando este conocimiento, estas palabras del Señor y obviamente lo que el Espíritu Santo le reveló, digamos que continúa este mensaje y le escribe unas cartas a su discípulo Timoteo. En esas cartas, primero le escribió la primera carta, ahí menciona cuál era el propósito, que era guiarlo, orientarlo, advertirle contra las falsas doctrinas que habían ya en la época. Y en la segunda carta también le reafirma su propósito de que le enseñe a la gente a vivir correctamente y le plantea una especie de espejo, que es el espejo en el que quiero que hoy nos veamos. Es decir, ¿qué hace un espejo? Nosotros nos acercamos al espejo y nos muestra exactamente cómo estamos. Y posiblemente usted se acerque al espejo cuando se acaba de levantar y dice, pero es que estoy despeinado. No, eso no puede ser verdad. Yo debo estar muy bien peinado, solo que el espejo me está engañando. ¿Será verdad eso? No, lo que le muestra el espejo es exactamente lo que usted es, como se está viendo usted en ese momento. Usted puede asomarse en el espejo y verse que está pálido. Dice, no, pero es que yo no soy tan pálido, eso es el espejo el que me está engañando. No, falso. El espejo no lo está engañando. El que se quiere engañar es usted mismo queriendo hacer ver otra cosa diferente a la que está en el espejo. Entonces así es la palabra de Dios y así es este mensaje que Pablo le va a dar a Timoteo. Es como un espejo. Y la invitación de hoy, cuando vamos a leer ahora este mensaje de segunda de Timoteo, no es a que asimilemos esto como un conocimiento de cultura general, como un conocimiento. Cuando a veces la Biblia nos habla de los perversos, de los malos, de la gente que no cree, empezamos a pensar aquí, allá, o estas personas de la antigüedad, y no pensamos en nosotros. Y a veces el Señor quiere que pensemos en nosotros porque nos está hablando a nosotros. Entonces, la invitación a este mensaje de Pablo a Timoteo es que lo tomemos como un espejo donde nos estamos viendo nosotros frente a lo que está hablando el Señor. Porque aquí él va a hablar del carácter de la gente de los postreros tiempos. La gente que se desvió, la gente que fue llamada por Jesús, que tenía un llamado y no ha aceptado el llamado, sino que se está pareciendo más a la gente del mundo. Entonces aquí Timoteo nos dice, vamos a leer segunda de Timoteo en el 3, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Vamos a hacer una pausa allí. Y miren que Pablo está haciendo una introducción que es curiosa. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos difíciles. Es decir, los tiempos que vivió la iglesia, esos tiempos de persecución fueron realmente duros, fueron realmente difíciles. Cuando Jesús fue crucificado, él después buscó a su gente, resucitó, se mostró a ellos, se manifestó, les dijo que esperaran el Espíritu Santo, luego ellos recibieron el Espíritu Santo y de ahí la iglesia salió a predicar el mensaje de Jesús y eran perseguidos. Muchas veces llegaban a sitios, los apedreaban
Por un lado los perseguían los judíos, por otro lado los griegos pues los tildaban de locos, los romanos y en su ejército los perseguían, a muchos mataron. O sea, eran tiempos difíciles. O sea que si había alguien que sabía de pasar pues por, de ver las penurias de una situación social, pues era Timoteo y era Pablo. Pero aquí Pablo le está diciendo, en los últimos días, lo que hemos vivido no es nada en comparación a lo que viene. Van a venir tiempos muy difíciles. Y Pablo no está pensando solamente en que los cristianos van a ser perseguidos, sino que él está pensando que estos tiempos van a ser tan llenos de engaño, tan llenos de personas desviadas, que va a ser difícil mantenerse fiel. Hacia allá también está apuntando Pablo cuando dice tiempos difíciles. Y entonces empieza a mencionar qué es lo que hace difícil esta generación, esta época que estamos viviendo. Y entonces empieza a mencionar el tipo de personas que van a ver en estos últimos tiempos. Personas que han sido amoldadas o formadas a imagen y semejanza de esta sociedad, a imagen y semejanza de la multiplicación de la maldad, que el amor se ha enfriado. Entonces esta generación da a luz un tipo de personas que son estas que está mencionando Pablo aquí. Dice, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. La imprudencia a la que se refiere aquí es la imprudencia que destruye a otras personas. O sea, no es la imprudencia inocente de que dije algo que no era en un momento. No, es la imprudencia de herir, de yo no me importa cómo te lo digo, qué te digo, no me importa si lo que yo te voy a decir destruye tu vida, pues yo te lo digo. A ese tipo de imprudencia se refiere aquí. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y aquí hay un punto que dice, mire, es inclusive personas que pueden acudir a las iglesias, pueden estar dentro de este grupo. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es actuar como religiosos? Tener una apariencia externa y una máscara de engaño hacia afuera, incluso hacia adentro, porque pues nos engañamos nosotros mismos, que nos dice todo está bien, yo tengo mi Dios, yo voy a la iglesia, yo doy la ofrenda, yo canto canciones, yo hago esto y en fin, y es como una especie de máscara que oculta muchas de las características de la gente de los últimos tiempos que pueden estar dentro de nosotros. Entonces uno podría decir, ante esta lista que está aquí, no, pero pues yo le pego como a una o dos cositas de ahí, pero eso no hay problema, yo voy a la iglesia. Y aquí Pablo está diciendo, ojo, porque si tú tienes una de estas características que están acá, estas características son graves, no son características, no está diciendo, no, algunos son mal geniados, algunos de vez en cuando les van a sacar la piedra y van a decir groserías. No, digamos que es una lista de características graves que como quien dice, si en una persona está alguno de estos elementos, es una persona que pertenece al mundo, no pertenece al Señor Jesús. Y muchas de esas personas, aquí está diciendo, entonces completando el mensaje, tendrán una máscara que aparenta piedad, que aparenta bondad, que aparenta ser una religiosidad, ser seguidores del Señor, pero por dentro se esconden una serie de características que los ponen lejos del Señor Jesús. Y aquí él le dice, aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Miren esta versión como lo dice acá. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad.
Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Entonces hagamos una pausa acá. Pablo está colocando una analogía de una situación que podía pasar en la cultura. No es una, digamos, no es una regla general. No es que solamente está pasando que estos perversos se meten a casa de mujeres y esas mujeres que son débiles, entonces se meten pues para tratar de confundir, enredar y de tener pecado y en fin. No, había una situación social y es que muchas mujeres cuando eran viudas, generalmente una viuda le era supremamente difícil volverse a casar, porque culturalmente los hombres querían tener pues una chica virgen y esa era una chica pura y formar una vida con ellas, así que las que ya eran viudas volverse a casar, entonces empezarse a valer por ellas solas. Entonces era muy común, porque pues en la antigüedad era muy común que los hombres pues iban a guerras, en fin, digamos que hubieran muchas viudas. Entonces esto era, digamos, eran abundantes en la sociedad. Entonces eran vistas como presas fáciles, por así decirlo. Presas fáciles para desviarse porque necesitaban atención, porque necesitaban de pronto alimentos o provisión. Entonces, de una u otra forma, hombres podrían aprovecharse de esa situación para tratar de obtener favores sexuales. Era, digamos, algo común. Entonces, Pablo está tomando esta analogía de que habrán hombres que van a ver lo débil, no solamente hablando específicamente de las mujeres, sino lo débil que hay en la sociedad y por ahí se meten para ofender a Dios. Es a lo que se está refiriendo. Y dice aquí en esta traducción, dichas mujeres siempre van de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Esto es una frase muy, digamos, a la mentalidad grecorromana de la época, a quien de cierta forma Pablo le estaba hablando, pues le está hablando a Timoteo, pero estaban en medio de una sociedad donde había nuevos cristianos y principalmente se estaban convirtiendo personas griegos, ciudadanos romanos, entonces tenían esa mentalidad. Y la mentalidad grecorromana era una mentalidad muy intelectual, muy de debates, muy de conocer, muy de quiero saber qué está pasando. Y de pronto un griego tenía sus propios dioses, pero ellos no se negaban a escuchar acerca de otros dioses por curiosidad. Venga, ¿qué cree esta gente? Yo quiero saber estos de qué, cuáles son sus dioses, qué piensan. Pero esa curiosidad intelectual que tenían de conocer otras cosas, otras culturas, no necesariamente los llevaba a querer entregarle su vida a esos dioses. Era más un tema de curiosidad, de saciar conocimiento. Y aquí está diciendo, en cierta forma, que, digamos, viniendo a nuestro contexto, que la iglesia de estos últimos tiempos va a tener esa característica. Va a ser van a ser, o no toda la iglesia, digamos, las personas débiles de esta generación, los creyentes débiles, van a tener esa característica de querer conocer, de querer escuchar mensajes de la Biblia, de ir a escuchar prédicas, de esa sed en cierta forma de conocimiento, pero dice, pero ellos jamás logran entender la verdad. Es decir, todo se queda a nivel de conocimiento, de adquirir algo de manera intelectual, pero no logra tocar su vida, no logra romper hacia el interior para transformar el estilo de vida. Entonces aquí está diciendo, miren, la característica de estas personas es que pueden escuchar mensajes, pueden tener sed de escuchar mensajes, de que les articulen excelentes prédicas y mensajes, y pueden aplaudir prédicas, pueden aplaudir en canciones, no sé, tomándolo pues como ejemplo a nuestra generación, pero su vida no cambia, siguen siendo iguales, siguen teniendo debilidades con el dinero, debilidades con la fornicación, debilidades con cantidad digamos, de desviaciones que el mundo de hoy nos pone delante de nosotros. Y seguimos y podemos salir súper tocados de una charla y al otro día otra vez en las mismas
Y aquí está diciendo Pablo, esa va a ser la característica de los hombres, de las personas o de los falsos creyentes de los últimos tiempos. ¿Cómo nos está yendo con el espejo, iglesia? Muchas veces quisiéramos saber, bueno, ¿qué piensa Dios de nosotros? A mí me encantaría, o sea, como que poder escucharlo y que Él me dijera, mira, yo pienso esto de ti, esto, así como le habló a las iglesias del Apocalipsis, que decía, veo que tienes bueno esto, pero tengo en contra esto y esto. Y a veces de pronto esa voz mágica, mística, como nosotros la quisiéramos, no es como Dios nos quiere hablar, sino a través del mensaje que dejó escrito. A través de mensajes como estos que Pablo le escribió a Timoteo. Es como Dios quiere hablarnos y empezarnos a decir, y el Espíritu Santo va a estar en tu mente diciéndote, mira, estas cositas de acá que tú quieres apagar, resulta que Dios no está muy conforme con eso. Resulta que Dios aprueba esto de ti, pero tú sabes que tú fallas y fallas y fallas continuamente en esto y no quieres hacer un esfuerzo real para que Dios cambie esa situación. Y aquí menciona, dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Janes y Jambres son dos nombres que no aparecen en las escrituras, en la Biblia como tal. Pero en la tradición judía, que es la que está citando aquí Pablo, pues Pablo fue fariseo, él conocía lo que hoy nosotros conocemos como el Targum. Entonces, él conocía que esa tradición decía que Janes y Jambres eran algunos de los magos que estaban con Faraón cuando Moisés fue, que tiró la vara se convirtió en serpiente y algunos de ellos pues tiraron también unas varas, que esas varas se convirtieron en serpientes y que finalmente la serpiente que Dios respaldó pues devoró a las otras. Entonces, ¿por qué cita esto Pablo? ¿Por qué cita estos personajes acá? O sea, ¿cómo fue la oposición de estos personajes a lo que Dios quería hacer? ¿Qué quería hacer en la época de Moisés con el faraón? Tenía un propósito que era liberar al pueblo de Israel para que fueran una nación, para que sirvieran a Dios. Y estos se estaban oponiendo, no solamente diciendo, no, faraón, como consejeros, tú no los puedes dejar ir porque entonces se vas a mano de obra, no. Con señales falsas, con milagros y con engaño, con confusión, como diciendo, o sea, Faraón tenía la oportunidad en ese momento, Dios le estaba hablando y ahí estaba el enemigo colocando señales falsas para que no escucharan. Entonces, de cierta forma, aquí lo que está diciendo es, venga, así en los postreros tiempos, así como los judíos de pronto en esta época, cuando Pablo les está hablando, les aterraba el hecho de que hubiera tal nivel de engaño. O sea, es muy difícil salirse de un nivel de engaño así, donde Dios hace un milagro y entonces los enemigos que se oponen a Dios hacen milagros parecidos. O sea, se queda uno como que, venga, realmente, ¿para dónde me voy? Y entonces aquí está diciendo Pablo, pues que los últimos tiempos van a tener ese tipo de engaños. ¿Y cómo podríamos verlo hoy? Retomando el tema de las falsas predicaciones que hacen llamados a falsas, digamos, falsas entregas de fe, donde le dice a usted, venga, usted tiene fe. La fe que Dios quiere que tú tengas es que vayas y vendas tu carro y lo traigas y lo siembres acá y Dios te va a devolver un carro que vale 10 veces más. Y resulta que uno puede escuchar testimonios de gente que dice, sí, yo hice eso y efectivamente me llegó el carro último modelo y aparentemente se cumplió. Y entonces como que uno se queda como que venga, la verdad era esta, pero estos hechos contradicen lo que está escrito y la verdadera línea. En fin, entonces de eso nos está alertando Pablo en esta época en la que estamos viviendo. Dice aquí, tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Y aquí una pausa.
antes de seguir con la siguiente parte. Resulta que, digamos, para reafirmar la época en la que nosotros estamos viviendo, cuando a Jesús le preguntaron, venga, ¿cómo será todo esto? ¿Cómo serán las señales antes del fin? ¿Y qué estará pasando? Que el Señor le dice, claro, efectivamente se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, así como hay pestes hoy. Acabamos de pasar por una pandemia en una época donde la ciencia está súper avanzada, pero no pudo controlar la pandemia que vimos. Y habrán pestes, y habla de terremotos y de todo lo que estamos viendo en esta sociedad de forma disparada. Pero en algún momento Jesús les dice, venga, eso apenas es principio de dolores, porque antes de que realmente vengan los tiempos del juicio final, primero se tiene que manifestar algo que se llama la abominación desoladora. No voy a entrar en el detalle de eso, pero en resumen, para nosotros como reloj profético, en Israel debe estar antes reconstruido el tercer templo. Ese templo no se puede hacer en cualquier lugar, solo se puede hacer en una montaña o en una cima que se llama la Explanada de las Mezquitas o el Monte Moriah, y en el lugar donde está el Muro de los Lamentos, que era donde estaba antes el templo, sobre las ruinas del antiguo templo se levantó una mezquita que es la mezquita de Al-Aqsa. Y justamente es tan sensible esta mezquita para el mundo islámico que la operación pues que hicieron en estos días los delincuentes que entraron a los terroristas que entraron a Israel la llamaron Operación Al-Aqsa. Y según esta religión, este es el tercer lugar más sagrado del mundo, que porque según ellos, en ese punto fue que su falso profeta fue llevado al cielo y en fin, tienen toda una historia. Así que el hecho de que ese templo esté reconstruido no es fácil, es decir, Israel podría decir, yo destruyo ese templo y ahí construyo uno, pero eso significaría una guerra interminable de ahí en adelante. Y los señores de Israel, una de las cosas que han querido es vivir en paz. Todos sus enemigos no quieren vivir en paz, pero ellos sí, por eso es que, digamos, no reconstruyen el templo. Pero este es el anhelo más grande que tiene todo judío. O sea, ellos quieren, ellos tienen en la mente, de hecho hay un instituto para reconstruir, para reactivar todo lo que pasaba en el templo. Y la Biblia nos dice pues que va a haber una situación que se da en el templo, que cuando eso se dé ya marca los tiempos del fin. Así que cuando nosotros escuchemos de estos rumores de guerra, mientras no haya templo, sabemos que son tiempos difíciles, pero todavía no es. Si en nuestra generación Dios nos permite ver la reconstrucción de ese templo, entonces ahí sí, como dice, el que esté en la azotea, mejor dicho, póngase las pilas. Ahora, retomando el mensaje de Pablo a Timoteo, ya él le dijo, le transmitió lo mismo que Jesús le transmitió a sus discípulos. ¿Cómo son los tiempos previos a ese juicio o a esas gran tribulación? ¿Cómo son los tiempos previos? Entonces ahora el mensaje, ¿cómo concluye? ¿Cómo lo concluye Pablo? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? O sea, son tiempos peligrosos donde nos van a perseguir, donde nos van a matar, donde todo va a ser engañoso, donde nuestra fe, por así decirlo, prende de un hilo porque va a haber tanto engaño, y no solamente engaño de palabras, sino visual, de cantidad de milagros falsos, fe falsa, falsos profetas, falsos maestros, falsos creyentes. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hacemos nosotros? Con esto terminamos, iglesia. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, ahí donde estamos, desde el 10 en adelante. Es decir, primero, tanto el Señor Jesús le expuso el problema a sus discípulos. Pablo de cierta forma le está enseñando esto que recibió también del problema acerca de los tiempos previos, pero aquí Pablo va a profundizar un poco más en qué hacer. Y este es el mensaje para nosotros hoy, iglesia. 2 de Timoteo 3, desde el 10 en adelante. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado.
y cómo fui perseguido en Antioquia, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto, y todo el que quiera vivir en una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Es decir, está diciendo, el que quiera vivir sujetado al Señor Jesús, sujeto, obedeciéndole, esa persona, claro, tiene el favor de Dios, la protección de Dios, aunque lo persigan muchas veces va a ser rescatado, pero no le va a tocar fácil, va a ser difícil. Es lo que el Señor nos está diciendo, así honestamente, no nos está creando falsas expectativas, no nos está diciendo muchachos vengan acá que aquí todo va a ser un jardín de rosas. No, ustedes quieren estar sujetos al Señor, sosténganse, va a ser difícil. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Es decir, no habrá respiro para esto. Antes, por el contrario, cada vez será peor y cada vez la situación del creyente fiel va a ser más complicada y cada vez va a ser más difícil. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, y ahí está la palabra clave, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, el espejo. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces ahí está la clave. Mire que Pablo en cierta forma está resumiendo la clave de todo esto. Le está diciendo, Timoteo, van a haber tiempos de engaño, mentiras que van a ser muy difíciles de filtrar si son o no verdaderas, o sea, falsos milagros, falsa fe, falsos creyentes. Va a haber persecución. Pero sabes, en medio de todo eso, ¿qué es lo que te va a sostener? Las sagradas escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu sustento en medio de este tiempo tan difícil. Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy. La palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios muchos la citan. Muchos de versículos sacan doctrinas y enseñanzas acomodadas. Entonces aquí el Señor lo que nos está diciendo es, venga, mire el ejemplo. Pablo se está poniendo a él como ejemplo. Él está diciendo a Timoteo, mírame de ejemplo a mí. Mira cómo ha sido mi vida, le está diciendo. ¿Qué ha pasado conmigo? Yo no he vivido una vida de lujos. Yo no he vivido una vida donde los creyentes me sirven y me exaltan y yo me aprovecho de mi condición de ser apóstol pues para exaltarme. No, a mí me ha tocado sudar, ir de aquí para allá. He pasado con buenos momentos, he tenido escasez. Así que Pablo le está diciendo, mira las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero mira muy bien el ejemplo de vida de quien te está hablando de las Sagradas Escrituras. No vaya a ser que venga un falso maestro que también te hable de las Sagradas Escrituras, pero la vida de ese maestro no corresponda en nada a el ejemplo que dio Pablo. Entonces esto es clave, iglesia, porque hoy por hoy tenemos, digamos que en cierta forma, los creyentes vemos la iglesia como un club. Y yo voy aquí porque aquí la alabanza es chévere, no, yo voy acá porque acá la entrada del templo es por acá y entonces es decir, cientos de cosas que nosotros podemos decir que por qué me gusta esta iglesia o la otra y de pronto olvidamos lo esencial, lo fundamental que dijo el Señor. Se aman los unos a los otros, se predican las sagradas escrituras, hay un apego a las escrituras. O de pronto hay un apego a las sensaciones, a lo que yo pueda sentir, como en muchas partes. Que de pronto es que siento esto, siento lo otro, pero pues lo que está en las escrituras como que tiende a ser menos relevante.
Iglesia, este es el mensaje que el Señor nos trae hoy, un mensaje de su palabra, dado hace 2000 años a un discípulo amado, pero Pablo y el Señor sabía muy bien que este mensaje no era solamente para Timoteo, este mensaje era para nosotros. Y en especial esta generación que estamos viviendo hoy, que es la generación del principio de dolores, donde ya hay el engaño, donde ya hay la confusión, donde todo nos quiere llevar lejos de Jesús, nos invita nuevamente a centrarnos en las Escrituras, pero centrarnos solamente, no solamente como para que las Escrituras estén en nuestra casa y como conocimiento intelectual y para que de pronto se quede ahí y escuchar buenos mensajes, no, para que las Escrituras toquen nuestra vida. Que cuando las Escrituras digan esto está mal, yo no le busque el quiebrecito por aquí o por allá, cómo le acomodo. Nosotros somos expertos en hacer eso, en buscarle el cómo hacer que algo que está mal y que la Biblia dice que está mal, pues no me haga sentir tan mal, porque pues la idea es que yo me sienta bien. Y la Biblia nos está diciendo no, cuando la Biblia te diga eso está mal, corrígelo, corrígelo. Que de pronto no somos fuertes, somos débiles y tenemos debilidades, claro, Dios lo sabe. Pero hay una diferencia entre el pecador que quiere ser guiado, que quiere ser corregido, que quiere ser transformado, y el pecador que sabe que está orando mal, pero quiere tener a Dios contento. Ese es el tipo de llamado que en esta tarde la Biblia nos está haciendo. Que nos aferremos a las Escrituras, pero que la dejemos entrar. Que dejemos que ya sea el espejo que quiere ser y nos muestre la realidad. Iglesia, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.